Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto de saludarlos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Espero que ya estén resucitados y reconfortados de sus vacaciones. Me imagino que pasaron estudiando. Ya vienen los exámenes, por cierto, ¿verdad? Sí, un poquito. Voy a revisar eso. Bueno, hoy como que todavía de verdad algunos se quedaron en el puerto porque no han entrado, pero vamos a iniciar por respeto a ustedes que están temprano con los temas que teníamos pendientes. 17 de abril es la otra semana. Ok. Bueno, permítanme que... apagar esto porque no está. Bien. Entonces, habíamos dicho que hay un temita ahí particular que le teníamos que poner coco, que era el antejuicio. Bien, el antejuicio, que ya vimos que es un asunto que debe tratarse en el, o por lo menos que interrumpe el proceso penal en su primera etapa. Normalmente nosotros consideramos o tenemos un concepto más bien, perdón, no puse a grabar. Poner a grabar porque después me regañan. Ahí estamos. Bien, entonces el antejuicio, que decíamos que normalmente tenemos un concepto como ciudadanos de acuerdo a lo que los medios de comunicación masiva nos obsequian, nos informan. Nosotros como estudiantes de Derecho también tenemos la obligación de acudir a las más profundas esencias de las figuras jurídicas. Cuando ya uno se inmersa en la figura, se da cuenta que en realidad no es una figura exclusiva nuestra o que constituye una específica o un específico modelo guatemalteco para generar impunidad, como algunos creen. En realidad, el antejuicio pues, se remonta a Grecia, la antigua Grecia y Roma, como casi todas las figuras de nuestro sistema jurídico, en donde pues, se le concedía a los oradores y magistrados para eventualmente evitar la persecución política o la represión por parte de sus enemigos políticos. Sin embargo, la idea moderna de antejuicio que se aplica a los funcionarios está más desarrollada en la Edad Media. Durante la Edad Media en Europa, el concepto de antejuicio se desarrolló como una forma de proteger a los señores feudales de la persecución o del castigo injusto por parte de los reyes. Esta inmunidad también se fue extendiendo a los nobles y a los clérigos, que en ciertos momentos eran considerados
intocables. Pues, por supuesto, implicaba que no podían ser juzgados por tribunales seculares. La idea de la inmunidad procesal comenzó a tomar forma en las Cortes Reales de Inglaterra, donde los jueces y los abogados comenzaron a reconocer la necesidad de proteger a los funcionarios públicos de los procesos judiciales maliciosos. Hay un caso específico muy importante que es en el año de 1641 en Inglaterra, en donde se condenó y se ejecutó al ministro Thomas Stratford, un allegado y fiel defensor del rey, en virtud de una acusación hecha por un miembro de la Cámara de los Comunes. Recordemos que Inglaterra ha sostenido un sistema bicameral, tiene una Cámara de los Lores, es decir, su organismo legislativo tiene dos cámaras, una Cámara de los Lores, que es la Cámara Alta, y una Cámara de los Comunes, que es la Cámara Baja. Y esa acusación que hacía este diputado, este congresista de la Cámara Baja, pues inició un impeachment en contra de este ministro Stratford, y el impeachment fue utilizado con relación, en todo caso, a las personas que ocupaban cargos de mayor jerarquía dentro de las monarquías. Se llegó incluso a querer verificar la función o acciones del propio rey. De todo eso, pues, resultaba un grave problema, ¿no? El monarca, por el solo hecho de serlo, era inviolable y no podía ser acusado de tal manera que cuando se presentaba un problema entre el Parlamento y la corona, solo había dos posibles soluciones. O se disolvía el Parlamento por el rey, o el rey o el Parlamento deponía al monarca, pero en ambos casos resultaba, pues, por supuesto, en la anarquía. Entonces había que llegar urgentemente a inventar una ficción de la responsabilidad ministerial, pero a esa noción no se llegó, sino, por supuesto, con el transcurso del tiempo, de muchos años y en etapas sucesivas. La forma original que se presentó, o como se presentó la idea, pues no fue política, sino más bien judicial. Y era la acusación que los ministros hacían, o que le hacían los comunes ante la Cámara de los Lores, es decir, los legisladores, los congresistas de la Cámara de los Comunes, que lo hacían en la Cámara Baja, perdón, que lo hacían en la Cámara, que sí se llama de la Cámara de los Comunes, lo hacían en la Cámara Alta, que es la Cámara de los Lores. Entonces, esta Cámara de los Lores, o la Cámara Alta, adoptaba en esa circunstancia, pues, una forma de un alto tribunal de justicia que finalmente hacía que el sistema retrocediera a los tiempos primitivos, por supuesto, o de poco desarrollo del Estado, en donde no había pues una separación de poderes. Por ello, incluso ante el propio rey, quien era el máximo poder en la jerarquía monárquica, también, pues, podría ser fiscalizado en su actuar e incluso ser puesto a disposición del juez correspondiente para que, pues, fuera este juez quien juzgara si existía alguna falta, algún delito, un acto impropio contra el cargo o contra los ciudadanos en general. Según este procedimiento, o lo que se dice de este procedimiento, es que tenía grandes fallas, ¿no? Será una forma grosera y muchas veces cruel
de responsabilizar a un ministro. Entonces, se denominó el impeachment o impedimento en español, y luego apareció una forma más grave de este, que fue conocida como el Bill of Attainder, que consistía en una ley que votaba la Cámara teniendo por condenado al ministro, sin que tuviera, por supuesto, el derecho de defensa. Indudablemente, ambas formas de responsabilidad o de manejo de responsabilidad eran crueles e injustas o desapegadas a los principios jurídicos. Pero en esa época eran menos peligroso, o así se consideraba que era menos peligroso castigar injustamente a un ministro que destronar justamente a un rey. Y claro, con el tiempo y con los nuevos sistemas y otros pensadores de la ciencia jurídica, se vendrían nuevos sistemas y se mejorarían pues todos estos procesos que hasta ese momento se daban. Hasta llegar eventualmente a lo que se llamó el enjuiciamiento político o derecho de antejuicio. Algunos autores insisten que el impeachment, ese impeachment en inglés, es realmente el que institucionalizó lo que nosotros conocemos en Guatemala como el derecho de antejuicio, y que pues algunos países lo han conocido también como enjuiciamiento político o como juicio político, y además pues era el instrumento político procesal mediante el cual, ante la acusación por la Cámara de los Comunes, generalmente a funcionarios cercanos a la corona o a señores poderosos, la Cámara de los Lores ejercía una jurisdicción plena sobre ese acusado, gozando, por supuesto, de la facultad de imponer libremente toda clase de penas, como libre apreciación de los hechos, ¿no? Este era el más alto, el tribunal más alto del reino, finalmente, ¿no? Entonces se encontraban en ese entonces en la situación de que el impeachment era a la vez un juicio penal y un juicio político. Y encontramos que históricamente el primer caso de este tipo de juicio, que se remonta también a la Edad Media, 1376, cuando Eduardo III era el monarca. Según los estudiosos, el origen antropológico del impeachment o del antejuicio que conocemos en Guatemala se encuentra más en el juzgamiento de la conducta pública de los líderes sociales, en la justicia que pues practicaban los pueblos germanos, ya que pues en ese contexto se podía acusar a un líder, incluso pedir algún castigo en su contra, y para ello pues se debía tomar en cuenta que los pueblos germanos pues tuvieron una incidencia importante en la legislación británica. Más adelante, durante la Revolución Francesa, recuerden que fue una revolución popular, y dada la naturaleza de la Revolución Francesa, en donde había precisamente una lucha contra la monarquía, y hago un paréntesis, estas luchas de contra las monarquías y los derechos y el enjuiciamiento y, digamos, la búsqueda de la eliminación de la impunidad en los sistemas, es una lucha que hasta hoy nos sigue persiguiendo. Posiblemente tengamos poca noticia formal, posiblemente la prensa rosa nos dé más alimento de información respecto a este modelo, a estos juicios o a estas acusaciones
en contra de determinadas monarquías. Recientemente, por ejemplo, el rey de España abdicó, supuestamente por retiro, el rey Juan Carlos, y hay graves acusaciones de negocios extraños y poco ortodoxos, e inclusive de algunos asuntos de la vida privada que nunca pudieron llevarse a juzgar porque la Constitución española define que el rey simplemente la monarquía es inviolable, ¿no? O sea, simplemente no puede suceder. Y por ende, pues podrían vivir en básicamente en una soberana impunidad, ¿no? Pero en esta Revolución Francesa, que obviamente enarbolaba esa lucha social, se abolió la inmunidad procesal para todos los ciudadanos. Pero después de que cayó Napoleón, a principios de las primeras décadas del siglo XVIII, 1810, 1815, la inmunidad parlamentaria se reintrodujo en la mayoría de los países europeos. A mediados ya del siglo XIX, la inmunidad procesal se extendió a otros países del mundo, incluyendo, por supuesto, América Latina, donde, pues, acogidos por el derecho decimonónico de corte romano-francés, pues obviamente adoptamos este tipo de figuras, y esa inmunidad procesal que también se extiende a América Latina, pues esta región la adopta como una forma de proteger a los miembros del Congreso y a los funcionarios públicos de alguna persecución política. Ahora, por supuesto, no podemos decir que América Latina es la única que atrajo ese influjo. Los Estados Unidos de América también adoptaron un modelo similar al impeachment inglés, y desde la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos se establece que los miembros del Congreso estarán protegidos de la detención y del enjuiciamiento durante su mandato, excepto, por supuesto, en casos de traición, de delito grave y quebrantamiento de la paz pública. Esa protección se basa en la idea de que los miembros del Congreso, como representantes del pueblo, debían tener la libertad y la seguridad necesarias para desempeñar sus funciones sin temor a represalias políticas. Al mismo tiempo, esta inmunidad procesal, pues por supuesto no les eximía de responsabilidades en caso de cometer delitos graves, por lo que, pues, eventualmente, y tal vez hablé en pasado, pero es algo que persiste, los congresistas pueden ser enjuiciados después de que expire su mandato. Hoy en día el antejuicio, y por supuesto que no voy a profundizar en el modelo estadounidense, pero sí, y es importante indicar que pues el antejuicio se ha convertido en una práctica común en muchos países de todo el mundo. Pero los detalles específicos del proceso, por supuesto, varían de un país a otro. En algunos países, como en Estados Unidos, la inmunidad procesal se aplica solo a ciertos funcionarios públicos, mientras que en otros se aplica a todos los funcionarios electos. Hay también diferencias en cuanto al proceso para levantar el antejuicio.
con algunos países que requieren una votación del Congreso y otros que permiten que sean los tribunales los que levanten en casos específicos. En la historia de los Estados Unidos, por ejemplo, esto lo tenemos o lo deberíamos de tener como los estudiantes de derechos más cercano, han habido varios casos famosos de antejuicios o juicios políticos o impeachment, de los cuales, pues, o en los cuales se ha llevado a cabo inclusive la destitución de funcionarios públicos involucrados. El presidente Andrew Johnson, por ejemplo, fue sometido a un proceso de antejuicio en 1868, acusado de violar la ley de tenencia en oficina al destituir al secretario de guerra sin la aprobación del Congreso. Y Johnson, a pesar de que la Cámara Baja, recordemos que también los Estados Unidos tiene un sistema bicameral, un sistema parlamentario bicameral, solo que ahí es el Congreso y el Senado, la Cámara Baja es el Congreso y la Cámara Alta del Senado. En este caso, el presidente Andrew Johnson fue acusado, por la Cámara Baja, y la Cámara Alta fue quien lo absolvió. Pero casos más emblemáticos como el de Richard Nixon, por ejemplo. El presidente Richard Nixon, pues a los que les gusta el cine, sabrán que es uno de los presidentes más creo que se ha interpretado más esta figura, pero fue objeto de un proceso de impeachment en 1974, luego del escándalo del Watergate, en el que se descubrió que él había autorizado la intervención ilegal en la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington, y digamos que si no se produjo la destitución fue porque el presidente Nixon renunció antes de que el proceso de antejuicio pudiese avanzar. Dos casos más importantes, el de Bill Clinton, que fue sometido a un impeachment en los años 90, acusado de perjurio y de obstrucción a la justicia en relación al escándalo de Mónica Lewinsky, aunque Clinton fue eventualmente absuelto por el Senado, y el reciente presidente Donald Trump, que también fue sometido a dos procesos de impeachment durante su mandato por abuso de poder y obstrucción del Congreso con relación a una investigación sobre una posible interferencia en las elecciones del 2000, no me recuerdo la fecha, pero en las elecciones sí, creo que del 2020, también hubo uno por aquella, sí, fue por las elecciones del 2020, porque en el año 2021 fue la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos, y a raíz de eso también se inició un proceso de impeachment, del cual en ambos casos fue absuelto. Estos casos pues muestran que el proceso de antejuicio es una herramienta importante también para garantizar la integridad del gobierno y la justicia para los pueblos, ¿no? Aunque no en todos los casos se ha llevado a la destitución de los funcionarios públicos involucrados, el proceso de antejuicio sigue siendo una medida importante para responsabilizar a los funcionarios de sus acciones. Hay, por supuesto, en diferentes países, no solo en Guatemala, del cual pues, hoy conversaremos más despacio, en Centroamérica, en Honduras, el antejuicio que se aplica pues, a diputados, a alcaldes, a jueces, en El Salvador, a los diputados, a los ministros, a los jueces, a los fiscales, al procurador general,
En Costa Rica el antejuicio le aplica también a esos funcionarios judiciales. En Nicaragua, básicamente el modelo de protección o de prevención al ejercicio de la función pública es muy similar en Centroamérica. En Norteamérica, pues ya hablamos del caso de los Estados Unidos. En México, el antejuicio se aplica a funcionarios de alto rango, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los senadores y a los diputados federales. México también es un estado con un modelo o un sistema bicameral, un sistema parlamentario bicameral, y por supuesto también algunos funcionarios del órgano ejecutivo. En el caso de Sudamérica, no encuentro ninguno que haya sido o que no tenga el derecho ante juicio. En Argentina, por ejemplo, que es conocido como el desafuero, se aplica pues obviamente a los miembros del Congreso, a los miembros del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial. Y ahí, en Argentina, se da el caso de que para que un funcionario pierda su fuero, es necesario que se inicie un proceso judicial en su contra y que la Cámara respectiva en el Congreso también lo autorice. Y si se concede el desafuero, el funcionario puede ser procesado y juzgado como otro ciudadano. En Chile, por ejemplo, el antejuicio se conoce como fuero, diferente a Argentina, que habíamos dicho que se llamaba desafuero. Se llama fuero y se aplica también a los miembros del Congreso, que son los que principalmente han estado definidos en estos procesos, a los miembros del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Defensa del Estado, que existe allá, y en Chile, digamos, si un funcionario llegase a ser acusado de un delito, el juez lo debe informar a la Corte de Apelaciones y es la Corte de Apelaciones la que debe de decidir si autoriza o no el proceso. En Colombia, el antejuicio se conoce como fuero parlamentario y se aplica a los miembros del Congreso. Si un funcionario con fuero es acusado de un delito, es un juez, o es el juez el que conoce, o el que está conociendo esa comisión del delito, quien debe informar a la Corte Suprema de Justicia, quien eventualmente puede decidir si autoriza o no. En Perú se conoce como inmunidad parlamentaria y se aplica a los miembros del Congreso. Ahí si un funcionario con esta inmunidad es acusado de algún delito, el conocimiento de ello si se traslada al Congreso, al Parlamento, y el juez que está conociendo el delito debe de informar al Parlamento, al Congreso, a través de una comisión que es como la Junta Directiva, que es la Comisión Permanente del Congreso, y esta es la que debe de decidir si autoriza o no el proceso en su contra. En Venezuela, que se conoce como inmunidad parlamentaria, en Europa, Francia, por ejemplo, se conoce como inmunidad parlamentaria también, y por supuesto se aplica a los miembros de la Asamblea Nacional y del Senado, funcionarios públicos del organismo ejecutivo. En España, que es conocido como el aforamiento, y que se aplica a los miembros del Consejo, del Congreso, del Senado, sí, del Consejo, ahí se llama Consejo General del Poder Judicial.
ellos han tenido un Consejo de Estado, que es el gabinete, el Tribunal Constitucional, en fin, generalmente nos orientamos a los mismos funcionarios. Italia se le llama autorización para proceder, es autorizazione a procedere. En Portugal, en inmunidad parlamentar. En fin, en general hay una infinidad y no puedo tomarme la arrogancia de decir que la totalidad de países del mundo, quienes tienen regulada la figura, pero sí una buena parte de ellas. Ahora, al final, ¿cómo podemos definir el antejuicio? Si acudimos a las fuentes más básicas de la doctrina del derecho en general, vamos a encontrar con que pues los diccionarios o los diccionarios más importantes hay dos tendencias de definiciones, más que cualquier otra. Esas dos tendencias de definiciones son precisamente las que nos otorgan o los que nos otorgan las tendencias para definir la naturaleza jurídica. En principio está las definiciones que consideran el antejuicio como un privilegio. Un privilegio de carácter procesal, por el que se establecen determinadas condiciones extraordinarias para el procesamiento de una persona, consistentes en la sustracción temporal del sujeto a la ley procesal común, como el desafuero del legislador, del juez, y solo tiene alcance o el alcance de un mero impedimento, que lo que hace es postergar el procedimiento común hasta que se haya producido finalmente el desafuero o la destitución. Cuando nosotros vemos el modelo gringo, el modelo inglés, el modelo anglosajón, encontramos que sí termina siendo un carácter, podría ser considerado un privilegio de carácter procesal, en el que nos extraemos del proceso penal y nos vamos al ámbito político. Y es hasta que no se le define en ese ámbito político si se da el desafuero, si se da la destitución, en donde puede seguir el proceso. Hay otra tendencia que ve esto como el trámite previo para garantía de jueces y de magistrados o de funcionarios en contra de litigantes despechados o de ciudadanos impulsivos, que se resuelve si al lugar o no a proceder en materia penal contra los funcionarios sin decidir sobre el fondo de la acusación. Esas dos tendencias a decir que uno es un privilegio para una persona y otro que se trata de un mecanismo legal, son precisamente quienes han definido las tendencias de la naturaleza jurídica del antejuicio. Pero yo he puesto en pantalla la que más me ha parecido apegada a lo que llega a ser modernamente la institución del antejuicio, que es la de Luis Díaz Picasso, que tienen en pantalla, que dice que el antejuicio es una institución jurídica, ojo,
es una institución jurídica que tiene como finalidad garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y proteger a los funcionarios de acusaciones infundadas que puedan interferir en el desempeño de sus funciones. Es decir, que aquí nos encontramos ante una institución que lo que busca es defender tener como bien jurídico tutelado a la administración de justicia y la administración pública. La administración del Estado, el ejercicio del poder público, para que no se vea interrumpida precisamente por el despecho o por la impulsividad, como decíamos anteriormente. Porque toqué algo aquí. Esa viene siendo la idea. Ahora, el artículo, la ley en materia de antejuicio, que es el decreto 85-2022, contiene una definición de antejuicio, dándole ciertas características, exponiendo que se trata de una garantía que la Constitución Política de la República otorga a los funcionarios públicos y a los dignatarios de la nación con la finalidad de ser beneficiados con la excepción de su aprehensión de forma inmediata, en el caso de ser encontrados en la comisión de un hecho delictivo flagrante y de abstenerse de ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional, sin que antes exista un juicio previo que declare al lugar o no al lugar la acción y formación de causa contra el beneficiario de esta prerrogativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la propia ley ha seguido la tendencia del beneficio personal, cuando la tendencia moderna de la institución para evitar la impunidad es que no se trate, no la inmunidad, la impunidad es que no se trate de un beneficio personal, sino de una institución jurídica que busca resguardar el funcionamiento de la administración pública y del Estado. Bien. La ley la ley reguladora es la ley en materia de antejuicio, que es el decreto 85-2022, establece algunas características que son citadas por esa propia ley, ¿no? El artículo 3 establece que es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Hay algunos autores guatemaltecos que han reclamado, que han señalado mucho lo relativo a esa característica impuesta por la ley que se refiere a que es inalienable. Porque de acuerdo con la discusión que han tenido es que es absolutamente impropio establecerlo porque se supone que debe de ser de esa forma, ¿no? O sea, no puede ser, cuando decimos que es inalienable es que no puede enajenarse, que no puede trasladarse, ¿no? Ahora, si partimos, si la ley está partiendo de la idea de que el derecho de antejuicio es un derecho personal, es una garantía para la persona, es un derecho personal, sí es importante hacer esa aclaración. Que yo lo tengo como funcionario, pues no lo puedo vender, ni lo puedo ceder, ni lo puedo enajenar a favor de un tercero, simplemente porque está otorgado a mi persona. Y allí, en ese tipo de cosas, es cuando cuestionamos, en ese tipo de alcances del análisis, que posiblemente
es importante cuestionar si esto debe de ser definido como una garantía personal o realmente como una figura jurídica que está más vinculada al puesto que a la persona. Que es imprescriptible, yo lo pondría en duda, porque, o lo ponen en duda, pero yo no lo pongo en duda por una sencilla razón. No puede prescribir mientras la persona esté ejerciendo el cargo, no puede haber una prescripción temporal. No puede haber un paso del tiempo. El derecho de antejuicio debe determinar en el momento que hay una separación del cargo, pero eso no lo hace imprescriptible. Imprescriptible es algo que yo asumo como persona, un derecho, y que nunca se va a vencer o se va a terminar o voy a dejar de tener derecho por paso del tiempo. Y esto no funciona así. Entonces, pues en efecto, hay cierto grado de imprescriptibilidad y es, por supuesto, irrenunciable. ¿Por qué? Porque no está vinculado y aquí la ley no toma o toma el mix de las dos tendencias de naturaleza jurídica que hablamos, porque para unas cosas la considera un derecho o una garantía para la persona que ocupa una función pública y en otros casos se trata de algo o de una institución que se apega a al funcionamiento de la administración del Estado. En realidad, no es renunciable porque el derecho yo no lo tengo como tal. Yo no tengo el derecho como persona. Yo tengo la posibilidad de tener ese impedimento procesal mientras ejerzo una función pública de las definidas en la ley, que ya veremos cuáles son. Y yo no puedo renunciar porque no me están protegiendo a mí como funcionario de mis actos. Están protegiendo a la función pública. Están protegiendo a la institución de la cual yo estoy dirigiendo, de cualquier acción espuria. Y por ende, mi derecho de antejuicio no es mío. El derecho de antejuicio es analizar si los actos que yo he realizado dentro del plazo que yo he ejercido una función pública, que tenga esa institución jurídica, o que le alcance esa institución jurídica, durante ese plazo, si yo he cometido un delito o no lo he cometido, o que si hay elementos necesarios, o si rectifico, perdón. O sea, porque esto de si saber si ha cometido un delito es parte del proceso penal. Acá lo único que vamos a determinar es si la acusación o el señalamiento es lo suficientemente fortalecido como para pasar al proceso penal. Nada más. Esa es la idea. Es, por supuesto, proteccionista, protege al funcionario, protege a la función, protege al Estado, la continuidad del ejercicio de la función, de acusaciones, por supuesto, que puedan interferir en el desempeño de la funcionalidad pública. Es decir, nosotros no podemos parar, ningún país puede parar un ministerio, un organismo, un juzgado, ninguna función pública, simplemente porque a alguien se le ocurrió señalarlo, ¿no? Entonces, tiene ese objetivo, la protección de la administración pública. Es un proceso previo a la acusación formal o a la apertura de un proceso judicial en contra de ese funcionario público. Entonces, este proceso tiene como finalidad determinar si hay suficientes pruebas o si hay suficientes elementos para enjuiciar al funcionario público. Hay necesidad de la intervención de un órgano distinto al judicial. Hay muchos sistemas jurídicos, el antejuicio
es un proceso en el cual intervienen órganos distintos al Poder Judicial, puede ser el Congreso, la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, y esto es para garantizar la independencia o imparcialidad del proceso. Hay algunos sistemas mixtos, como el nuestro, en donde se abstrae del proceso o de los jueces ordinarios, de conocimiento ordinario, y se le asigna para determinar si existe o no la formación de la causa. En resumen, el antejuicio es una institución jurídica que busca proteger a la función pública de acusaciones infundadas o motivadas políticamente, garantizando la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y asegurando que solo puedan abrirse procesos judiciales cuando en realidad existan pruebas suficientes en contra del funcionario. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a antejuicio en Guatemala? Bueno, saquen su constitución y marquen. Vayan a verificar. Espero que tengan la constitución en sus manos. El primero que tiene derecho a antejuicio es el presidente de la República. Ya me trastocaron mi constitución aquí. Este no es mi estudio, ya la vi. Es el presidente de la República y, por supuesto, el vicepresidente de la República. ¿No? Alguien que tenga la Constitución a la mano, por favor, que me levante la mano. Sí, Lic. A ver, léeme el artículo 165, literal H. Literal H. Por favor. Y solo te pongo en contexto a todos. En el artículo 165 se definen las atribuciones del Congreso de la República. Por favor, léeme la literal H. Dice, declarar si al lugar o no a formación de causa contra el presidente y vicepresidente de la República, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros de Estado, cuando estén encargados del despacho, secretarios de la Presidencia de la República, subsecretarios que los sustituyan, procurador de los derechos humanos, fiscal general y procurador general de la Nación. Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bien, entonces, de estos que tienen ustedes en pantalla, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los primeros, presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, los ministros y los secretarios de la Presidencia, el Procurador de Derechos Humanos, el Fiscal General, el Procurador General de la Nación. Todos ellos, cuando ha iniciado un proceso en su contra, el antejuicio debe de ser conocido por el Congreso de la República. Es la mayoría de ellos. Por supuesto, los diputados no se van a conocer su propio antejuicio. Entonces la ley les define, y por favor, Laura Rocío, ¿me puedes leer el artículo 157? De acuerdo. 157. Correcto. Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, puesto
por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto por el sistema de distritos electorales y lista nacional para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional. En caso de falta definitiva de un diputado, se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán según el caso, llamado al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional. A continuación, el último cargo adjudicado. Muchas gracias, Laura. Por favor, ayúdame también con el artículo 161, solo la literal A. Muy bien. 161, prerrogativas de los diputados, literal A. Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados. Si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor, deberá nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. Muchas gracias, te agradezco mucho. Hay otras, lo que estaba leyendo, Laura, hace un momento, y especialmente este artículo, que es el 161, son las prerrogativas que tienen los diputados. Hay más prerrogativas, como el fuero y la irresponsabilidad, yo no sé, que es la de la literal B, en la que ellos, por ejemplo, tienen la posibilidad de decir lo que se les venga en gana sin tener ninguna consecuencia justa. Pero lo más importante es establecer que los diputados, aquí es donde cruzamos, porque los diputados ya no se conoce el propio Congreso, sino lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Y ahí ya los manda a otro procedimiento. Y por supuesto, los magistrados de la Corte de Apelaciones tendrán otro. Y el de los jueces también. Jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones. Si alguien tiene a la mano el artículo 206, que me ayude a leerlo, por favor. ¿206? Entonces, Sí, por favor. Dice derecho de antejuicio para magistrados y jueces. Correcto. Los magistrados y jueces gozarán del derecho de antejuicio en la forma en que determine la ley. El Congreso de la República tiene competencia para declarar si ha lugar o no a formación de causas contra el presidente del organismo judicial y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Corresponde a esta última la competencia en relación a los otros magistrados y jueces. Ok, muchas gracias, te agradezco mucho. En efecto, acá lo primero que pueden determinar es que hay un tratamiento diferente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, una mención más que un tratamiento, una mención, y esto era porque originalmente la Constitución consideraba un modelo en el cual el presidente del organismo judicial era electo para los 5 años, era el mismo durante ese periodo, ahora es rotativo.
Por eso es que se hace a veces esa distinción, pero una de las cosas importantes es que, además de que reitera el hecho de que la formación de causa se define en el Congreso de la República, para el caso de magistrados y de jueces debe de conocer la propia Corte Suprema de Justicia. Y un último tema, que tal vez no nos vamos a detener mucho en eso, es lo señalado en el artículo, si no estoy mal, solo para que lo veamos, déjenme ver, el 202, que dice, ok, déjenme ver, aquí muchos cometen un error. Vamos a ver, háganme un favor, alguien que tenga el artículo 202, que lo lea, por favor. Artículo 202. Secretarios de la Presidencia. El presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de estos serán determinadas por la ley. Los secretarios general y privado de la Presidencia de la República deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser ministros y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades. Muchas gracias, Laura, te agradezco mucho. Bueno, los secretarios de la Presidencia son varios. Hay una infinidad. Plan, varios secretarios. En un inicio, la ley del organismo ejecutivo establece un número determinado de secretarios de la presidencia. Y se define, aquí en este artículo 202, que las secretarías de la presidencia no se crean por un acuerdo gubernativo, sino por una ley. Tiene que haber una ley de creación, como lo fue en su caso un momento las AAS. Las AAS, que fue un compromiso de Estado, o fue un compromiso que fue adquirido en la suscripción de los acuerdos de paz, no podía ser creada como se habían creado otras, sino por ley. El hecho de que se creen por ley, y pueden crear 20, no implica que se les otorgue derecho ante juicio. En el último artículo que ha leído Laura, dice claramente que los únicos 2 secretarios que tienen las mismas prerrogativas y que se le exigen los mismos requisitos son el secretario privado y el secretario general de la presidencia. Y muchos acá contabilizan el hecho de que los secretarios de la presidencia son 7. Y no, tienen que ser exclusivamente esas personas. Sí, se mira ahí, pero no se ve. Entonces, ellos no tienen. Sí, Nelson, adelante. Felix, me quedo con una duda. Por ejemplo, nosotros en el derecho administrativo vimos los secretarios de la presidencia. Si no estoy mal, hay 5 que no sean, que dice la Constitución. Entonces, en cada artículo está mencionado uno, pero en la parte final dice, para ejercer el cargo de secretario no, le voy a leer mejor. Para ejercer el secretario de la planificación o programación de la presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozará de derecho de antijuicio en la misma forma. Entonces, ¿estos secretarios tienen antijuicios o no? Solo secretarios sí tienen, porque tienen las mismas prerrogativas que los ministros, pero solo el secretario general y solo el secretario privado. Solo ellos 2. Porque las prerrogativas de ser ministro, cuando tú lees los artículos 182 y 193, vas a encontrar que la prerrogativa del ministro es tener el antejuicio. Entonces, dentro de las prerrogativas que hay, que es esa, una de ellas es esa, esas se van también como prerrogativas de esos 2 funcionarios.
Y como tú bien dices, hay en la ley del organismo ejecutivo otros 5 secretarios que ellos no tienen derecho ante juicio. El secretario, no tengo los nombres ahorita, me recuerdo el Segeplan, el secretario ejecutivo y algún otro que se me escapará, pero ellos no tienen derecho ante juicio. Los únicos que tienen derecho ante juicio es el secretario general y el secretario privado. ¿Sí me di a entender? Sí, licenciado. Ok. Sí, Lick. Entonces, con una, dependiendo del delito, una denuncia, una querella, que fuera ingresada al sistema que nosotros ya conocemos, presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de un delito, entonces, por el simple hecho de la presentación, necesariamente se debe de activar el proceso de antejuicio. Y la propia ley en materia de antejuicios establece que no debería, o lo que busca es eliminar o depurar esas razones espurias, políticas o ilegítimas. Entonces vamos a encontrar un procedimiento general que por la hora, esto obviamente se los voy a hacer llegar, ya vi que estamos adelante, pero en términos generales, el procedimiento es el que se señala en pantalla, que es recibida la denuncia, se inicia el proceso, la Corte Suprema evalúa esa denuncia y determina si existen los elementos suficientes para iniciar el proceso de antejuicio. También hay una especie de examen liminar del asunto, y si define que sí hay elementos suficientes, entonces hay la designación de un juez pesquisidor. Ahí en este acto lo designa. Y ese juez pesquisidor indaga, investiga sobre ese tema en particular, determinando si existen suficientes pruebas o no para enjuiciar al funcionario público. Recordemos que no vamos a determinar si existen finalmente una responsabilidad penal, porque eso es parte del proceso penal, es lo que no, es el objeto del proceso. Esa decisión o ese informe que presenta el juez después de hacer su investigación debe de determinar o recomendar si procede o no procede. Pero el informe del pesquisidor no es el que da la luz verde, sino que es la Corte Suprema la que evalúa ese informe y determina si se retira o no la inmunidad, de acuerdo a ese informe. Tomando como base, pero no solo como referencia. Este mismo procedimiento es lo que ocurre en el Congreso de la República. Recibido el expediente, se elige a una comisión pesquisidora que se integra por 5 diputados. Esa comisión pesquisidora hace la investigación dentro del Congreso de la República, que debe de ser solo determinar si existen elementos suficientes como para saber si hay la comisión de un delito y la posibilidad de hacer alguna
investigación más allá de lo que se ha hecho, ¿no? Y con ese informe del juez, perdón, de la Comisión Pesquisera del Congreso de la República, regresa al Pleno del Congreso y el Congreso vota si acepta o no proceder, no el informe, sino proceder con la formación de causa. Y esa decisión debe de ser tomada en el Congreso de la República por 2/3 partes de sus miembros. Ese es el procedimiento general. Hay un procedimiento en flagrancia, que se los voy a dejar ahí, pero que tiene que ver con cuando se detiene a una persona sin saber de quién se trata, pero que está cometiendo un delito en ese momento. Y que se pone a disposición en algunos casos del juez de primera instancia y en otros casos, como el caso de los diputados, de la Comisión Permanente del Congreso de la República, quienes lo reciben, es decir, estos funcionarios no se van al juzgado, sino que eventualmente solo lo reciben, los ponen a disposición y el proceso inicia con esos informes. Pero no se detiene al funcionario. Y de hecho eso ya ha habido mucho, a veces por delitos de bagatela o por faltas, que han encontrado a un diputado orinando, a un diputado disparando o pegándole a una mujer, que son los casos que recuerdo. A estos honorables funcionarios se les ha detenido y se les ha puesto a disposición de la Comisión Permanente del Congreso y eventualmente se ha iniciado el proceso, ¿no? Pero es importante que no se detiene. Y creo que esto es, ahí está. Muy bien. Y hasta aquí llegó el tema. ¿Alguna duda al respecto? Duda, queja, señalamiento, dolor, reclamo. En lo personal, todo bien, Vic, gracias. Con mucho gusto, perfecto. Lamentablemente no nos dio tiempo para lo otro, pero entonces lo seguimos viendo. Me alegra que hubiese sido lo suficientemente claro. Lo comparto mañana en la mañana en Classroom. Si no lo he compartido en la mañana, por favor me escriben sin pena para recordarme. Porque ya saben que a mi edad se nos va el avión con mucha facilidad los viejitos. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Con gusto, feliz noche. Les deseo Gracias, Lick. Feliz noche. descanso. licenciado. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches, con mucho gusto. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz Gracias. noche, Lick. Buenas noches. Buen descanso, Lick. Feliz noche, Lick. Que descansen. Feliz noche, Lick.